Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Recordemos que estas cartas tienen un tema central: el retorno de Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra. Pablo habla de este tema en todos los capítulos. Trata un tema específico. En el capítulo de hoy no es la excepción, ya que advierte tanto en el capítulo anterior los engaños satánicos como en el capítulo de hoy que también el enemigo trataría de emular la segunda venida de Jesús y tratar de desviar la atención del creyente para que nosotros podamos irnos con pensamientos diferentes a los que la Biblia enseña. Pablo advierte que habrán algunas cosas que tienen que ocurrir previo a la venida de Cristo Jesús. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2 del capítulo de hoy. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Si hay una doctrina que Satanás tratará de desvirtuar, es la doctrina de la segunda venida de Cristo Jesús. Y hemos estudiado cómo muchos hoy en día están siendo engañados con algunos conceptos que no tienen ningún fundamento bíblico. En el capítulo de hoy, Pablo advierte a los cristianos que mantengan su fe en lo que han creído con relación a la venida de Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo nos habla que antes que Jesús regrese ocurrirán al menos dos cosas. La primera de ellas la registra el versículo 3 y dice así: ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay dos características fundamentales que tenemos que mencionar con relación a la apostasía. En primer lugar, definamos que apostasía es negar la fe, es irse tras doctrinas diferentes a los que expresa la verdadera doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios. También otro elemento que hemos de mencionar es que esta apostasía es totalmente en términos religiosos y espirituales. Y en tercer lugar, es que la apostasía también en aquel momento era un evento futuro y tiene su cumplimiento máximo en la actualidad. Hoy podemos encontrar que muchas personas han negado la verdadera fe y se han ido tras doctrinas diferentes a los que la Biblia realmente está enseñando. Un segundo elemento que nos presenta Pablo que ocurrirá antes que Cristo venga, lo encontramos siempre en el versículo 3. Se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí hay algo que debemos analizar detalladamente. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Comenzaremos diciendo que realmente no está hablando de una persona natural, sino está hablando de un poder político y religioso que tendría tanta influencia antes de la venida de Jesús, que también sería un instrumento en las manos del enemigo para engañar a muchos. Veamos qué características tiene este poder político religioso. Versículo 4. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es un poder político religioso que tiene su alcance a nivel mundial. Es objeto de adoración y tiene características puntuales. Tanto Pablo como Daniel en el capítulo 7 nos habla de este poder. En el capítulo 7 lo relaciona con el cuerno pequeño y nos dice que ese poder tratará de cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25. Pero también Juan, en el libro de Apocalipsis, nos habla de este poder y lo relaciona con la bestia de Apocalipsis capítulo 13.
Es una bestia que recibió una herida mortal, pero cuya herida finalmente fue sanada. Hablando un poco de historia, este periodo comprendido para este poder político religioso se lleva a cabo desde los años 538 a 1798. Es entonces el papado que en ese entonces tomó auge. En ese momento era una interpretación privada de las Escrituras. Y de esta manera surgen doctrinas totalmente erróneas, diferentes a los que plantea la palabra del Señor. En ese entonces se le conoció como una era de oscuridad medieval. Era una oscuridad espiritual grande, donde muchos en ese entonces fueron engañados. Así que tanto Daniel, tanto Pablo como Juan llegan a la conclusión, de acuerdo a las características que hemos visto y de acuerdo a la historia, que este poder político religioso es el papado. Ese poder que también recuperará finalmente la autoridad, esa herida de muerte en 1798, donde se separa el Estado, la Iglesia. Finalmente, en el tiempo del fin se unirá otra vez y surgirá otra vez el hombre de pecado. Sin embargo, la Biblia registra en el versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Finalmente, veremos cómo este poder político religioso será destruido. Pero recordemos que tratará de engañar a muchos con doctrinas diferentes a los que enseña la palabra del Señor. ¿Cómo será destruido? Los versos 8, 9 y 10 nos dicen lo siguiente. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y el versículo 10 termina diciendo, y con todo tipo de maldad, que engaña a los que se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Es decir, que lo único que te garantiza a ti para no ser engañado por este poder político religioso es abrazar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Es decir, que debes abrazar a Jesús. También la misma Biblia registra que ella es la verdad. San Juan 17, 17 registra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ya hemos dicho anteriormente que no podemos reconocer la mentira si no conocemos o estamos relacionados con la verdad. Es la palabra de Dios la única que te mantendrá firme hasta el tiempo del fin. Así que podemos ver que la venida de Cristo Jesús, ese evento que trae esperanza, que trae felicidad y trae resurrección y encuentro con aquellos seres que hemos perdido, Satanás tratará de desviar tu mente y tu corazón de ese maravilloso evento. Para finalizar, quiero llamar tu atención a dos versículos más. Los encontramos en los versos 15, 16. También leeremos el verso 17. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido de nosotros por palabra y por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien nos envió y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, conforme vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. La invitación de Pablo es: mantengan la sana doctrina. No se dejen engañar. La venida de Cristo Jesús tiene características especiales que encontramos en la Biblia. Será literal, audible, visible y de carácter o de alcance mundial. Así que no te dejes engañar por aquellos que enseñan doctrinas falsas con relación a la venida de Cristo Jesús. Y pronto las nubes de los cielos se iluminarán y Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Pero recuerda,
Antes que eso ocurra, habrán muchos engaños, pero tú debes mantenerte firme únicamente escudriñando las Escrituras. Me gustaría orar por ti en esta hora para que Dios te dé sabiduría, entendimiento, para que te mantengas firme hasta el tiempo del fin. Si esa es tu voluntad, si ese es tu deseo, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos ver que ese poder político religioso está obrando entre nosotros, trayendo doctrinas que son erróneas, doctrinas falsas, tratando de hacerse también objeto de culto y de adoración, cuando el único que merece adoración eres tú. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no desmayar y a mantener la verdad de nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.